Buenos días, estimados. Hablaremos sobre la NIA 710, el cual nos habla sobre información comparativa, el cual hace referencia a cifras correspondientes a periodos anteriores y estados financieros comparativos. Somos integrantes del grupo número 4 de la sección I, el cual está integrado por Mariludia, Adriana Elizabeth, Joel Isaías, Miguel Ángel y Eugenio Rodríguez. El alcance de esta norma nos dice que trata sobre las responsabilidades del auditor referente a la información comparativa, el cual el auditor deberá evaluar si los estados financieros anteriores fueron auditados, y también el auditor deberá evaluar si necesita aplicar los requerimientos de la NIA 510, el cual nos habla sobre encargos iniciales siempre y cuando pues este auditor no sea un auditor recurrente. Nos habla también sobre la naturaleza de la información comparativa, el cual nos dice que dependerá mucho del marco de información financiera adoptado por la entidad, el cual hace referencia a las cifras correspondientes a periodos anteriores y estados financieros comparativos. La diferencia entre uno y otro nos dice que si en todo caso el auditor hace referencia a cifras correspondientes a periodos anteriores o el marco de información financiera, en este caso la opinión se referirá solo al periodo actual auditado. Si en todo caso hace referencia a estados financieros comparativos, la opinión es para cada uno de los periodos presentados en información financiera. Los objetivos de esta norma nos dice que son obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en base a la información comparativa, el cual el auditor deberá evaluar si está presentada conforme al marco de información financiera adoptado por la entidad. Otro de los objetivos es que el auditor deberá emitir un informe acorde a sus responsabilidades. Las definiciones de esta norma nos habla sobre información comparativa, el cual nos dice que es información referente a uno o más periodos anteriores al cual se está auditando. Las cifras correspondientes a periodos anteriores nos dice que son cifras consistentes en importes, el cual se incluye como parte integral de los estados financieros actuales. También nos habla sobre estados financieros comparativos, el cual nos dice que son importes e información a revelar para efectos de ser comparables con el periodo actual, el cual el auditor deberá hacer una comparación entre el periodo actual y el periodo anterior. Los requerimientos de esta norma nos habla sobre los procedimientos de auditoría que el auditor podrá realizar durante la ejecución de la auditoría, en el cual nos dice que el auditor deberá evaluar si la información concuerda tanto a la información actual con la información del periodo anterior, y pues si estas han sido expresadas de forma correcta. También nos dice evaluará si las políticas contables son congruentes. Si en todo caso cambian, pues deberá evaluar cada uno de los cambios presentados. Y en el cual también nos dice evaluará si en todo caso el auditor detecta que hay incorrecciones en los periodos anteriores, el auditor deberá evaluar procedimientos adicionales de auditoría. Y también si el auditor ha auditado los estados financieros anteriores y en todo caso hay incongruencias en información presentada, el auditor podrá evaluar y aplicar a la NIA 560 si en todo caso los estados financieros anteriores hayan sido modificados. También nos dice que el auditor deberá obtener manifestaciones escritas por parte de la dirección para todos los periodos al cual refiera la opinión. También deberá obtener manifestaciones escritas sobre si los estados financieros anteriores han sido reexpresados. Los dejo con mi compañera. Buen día, compañeros. Continuando con la exposición, les hablaré sobre el informe de auditoría. Las cifras correspondientes de periodos anteriores. Cuando se presenten cifras correspondientes de periodos anteriores, la opinión del auditor no se referirá a dichas cifras correspondientes a periodos anteriores, excepto en las circunstancias descritas en los párrafos 11, 12 y 14 de esta norma. Si el informe de auditoría del periodo anterior, tal como se emitió previamente, contenía una opinión con salvedades, denegaba la opinión o contenía una opinión desfavorable y las cuestiones que dio lugar a la opinión modificada no se ha resuelto, el auditor expresará una opinión modificada sobre los estados financieros del periodo actual. Los estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor. Aquí, si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, las disposiciones legales o reglamentarias no prohíben al auditor
referirse al informe de auditoría del auditor predecesor. En lo que respecta a las cifras correspondientes de periodos anteriores y el auditor decide hacerlo, señalará en un párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría. Los estados financieros del periodo anterior no auditados. Si los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, el auditor manifestará en un párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría que las cifras correspondientes de periodos anteriores no han sido auditados. Los estados financieros comparativos. Cuando se presentan estados financieros comparativos, la opinión del auditor se referirá a cada periodo para el que se presentan estados financieros y sobre el que se expresa una opinión de auditoría. Cuando se informa sobre los estados financieros del periodo anterior en conexión con la auditoría del periodo actual, el auditor, en caso de que su opinión sobre los estados financieros del periodo anterior refiere de la que previamente se expresó, revelará los motivos fundamentales de la diferencia de la opinión. Y por último, los estados financieros del periodo anterior no auditados. Si los estados financieros de periodos anteriores no fueron auditados, el auditor manifestará en un párrafo sobre otras cuestiones que los estados financieros comparativos no han sido auditados. Sin embargo, dicha declaración no examine al auditor del requerimiento de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de lo que los saldos de apertura no contienen incorrecciones que afecten de forma material a los estados financieros actuales. Muchas gracias. Buen día, compañeros. En el curso de NIA 2, nuestro grupo está conformado por los compañeros Ludy Elizabeth Domingo Juan, Adriana Hernández de León, Joel Isaías Jutsuy González, Miguel Ángel Gil García y Eugenia Rodríguez Dubón. En esta oportunidad nos corresponde la NIA 720, que nos habla sobre las responsabilidades del auditor con respecto a otra información. Dentro del alcance, las responsabilidades que tiene el auditor con respecto a otra información en documentos que contienen estados financieros auditados y el correspondiente informe de auditoría. Esta NIA no se aplica a los anuncios preliminares de información financiera o documentos de ofertas de valores, incluidos los folletos. Tenemos también las responsabilidades del auditor según la NIA 720, que nos indica que no constituyen un cargo que proporciona un grado de seguridad sobre otra información ni impone al auditor la obligación de obtener un grado de seguridad acerca de la otra información. Y también las disposiciones legales o reglamentarias pueden imponer al auditor obligaciones adicionales en relación con otra información que quedan fuera del alcance de esta NIA. Los objetivos del auditor. A. Incongruencia material entre la otra información y los estados financieros. B. Incongruencia material entre la otra información y el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría. C. Responder de manera adecuada cuando el auditor detecta que existan incongruencias materiales o que parezca que la información contiene una incorrección material. Y D. Informar de conformidad con esta NIA. Dentro de las definiciones que nos indica esta norma, tenemos el informe anual. Este dice que es un documento o conjunto de documentos preparado habitualmente con periodicidad anual. Incorrección en la otra información. Existe cuando la otra información está incorrectamente expresada. Y nos define también a qué se refiere la norma con otra información, que es la información financiera y no financiera incluida en el informe anual de una entidad. Dentro de los requerimientos de la norma, en cuanto a la obtención de la otra información, el auditor determinará el documento que comprende el informe anual
dispondrá lo necesario para obtener antes de la fecha del informe de auditoría la versión final del documento y por último solicitará manifestaciones escritas cuando alguno o todos los documentos indicados no vayan a estar disponibles hasta después de la fecha del informe de auditoría. Continuando, lectura y consideración de la otra información. El auditor leerá la otra información y al hacerlo considerará si hay una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros. Como base de esta consideración y para evaluar su congruencia, el auditor comparará cantidades y otros elementos seleccionados de la otra información con esas cantidades y otras partidas incluidas en los estados financieros. Considerará si hay una incongruencia material entre la otra información, el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría, en el contexto de la evidencia de auditoría obtenida y de las conclusiones que se han alcanzado en la auditoría. Al leer y considerar la otra información, el auditor se mantendrá atento a la presencia de indicios de que parece existir incorrecciones materiales en la otra información que no está relacionada con los estados financieros. Respuesta cuando parece que existe una incongruencia material o una incorrección material en otra información. Si el auditor detecta y parece que existe una incongruencia material, discutirá la cuestión con la dirección y si es necesario aplicará otros procedimientos para concluir si existe una incorrección material en la otra información, existe una incorrección material en los estados financieros, el auditor debe actualizar su conocimiento de la entidad y de su entorno. Respuesta cuando el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información. Si el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información, solicitará a la dirección que corrija la otra información. Si la dirección acepta hacerlo, el auditor determinará que la corrección se ha realizado. Si se rehúsa a hacerlo, el auditor se comunicará con el responsable del gobierno de la entidad acerca de la cuestión y solicitará que se realice la corrección. Si la otra información no es corregida después de comunicarse con el responsable del gobierno de la entidad, el auditor tomará todas las medidas adecuadas. La consideración de las implicaciones para el informe de auditoría y comunicarse con el responsable del gobierno de la entidad acerca del modo en el que prevé tratar la incorrección material en el informe de auditoría y renunciar al encargo si las disposiciones legales o reglamentarias lo permitan. Continuando con nuestra presentación, yo les voy a hablar sobre las respuestas cuando existe una incorrección material en los estados financieros o cuando el auditor debe actualizar su conocimiento de la entidad y el entorno. Al considerar la otra información, puede llegar al conocimiento del auditor nueva información que tenga implicaciones en su conocimiento de la entidad, de su entorno y por lo tanto puede indicar la necesidad de revisar la valoración de los riesgos por parte del auditor, como también la responsabilidad que tiene el auditor de evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas en la auditoría y en caso de las incorrecciones no corregidas en los estados financieros, como también la responsabilidad que tiene el auditor en relación con los hechos posteriores que se pueden presentar al momento de finalizar la auditoría de los estados financieros. Dentro de ello, el auditor debe presentar dicho informe. El informe de auditoría incluirá una sección titulada Otra información o otro título adecuado cuando entre la fecha del informe de auditoría. En caso de una auditoría de los estados financieros de una entidad que cotice en bolsa, el auditor haya obtenido o espere obtener la información, como también en el caso de que una auditoría de estados financieros de una entidad que no cotiza, el auditor haya obtenido toda o parte de la información. Y también una declaración de que la opinión del auditor no cubre otra información,
consecuencia de que el auditor no expresa o no expresará ninguna opinión ni ninguna otra de las conclusiones que proporcionen un grado de seguridad al momento de la realización de la auditoría. Una descripción de la responsabilidad del auditor con respecto a la lectura de la consideración de la información sobre informaciones según requiere esta NIA, como también cuando se haya obtenido otra información antes de la fecha del informe de auditoría. El auditor puede emitir una declaración de que no tiene nada que informar al respecto, o también si el auditor ha concluido que existe una incorrección material en la información que no ha sido corregida, una declaración que describa la incorrección material no corregida dentro de la otra información. Dentro de la documentación, al cumplir los requerimientos de la NIA 230, según se aplica esta NIA, el auditor incluirá en la documentación de auditoría la documentación de los procedimientos aplicados de conformidad con esta NIA, como también la versión final de otra información sobre la que el auditor realizó el trabajo que requiere esta NIA al momento de la realización de la auditoría. Esto ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.